Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprendo en Casa. Esta vez es del curso de comunicación para el primer año de secundaria, el programa que fue transmitido el día martes 7 de julio. El tema correspondiente a la semana 14 es: escribimos la versión final de un proyecto de ley para el cuidado del agua. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y bien, en esta parte vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de ley para el cuidado del agua, en donde primero hemos visto una etapa de planificación, en donde aprendiste sobre los proyectos de ley, cuál es su propósito comunicativo. También acerca de su estructura, como el título, los capítulos, artículos, las consideraciones, el título preliminar, disposiciones generales, complementarias y anexo. Y esto todo lo podemos ver en la semana número 6. También vimos una etapa de escritura, en donde conociste sobre la redacción y revisión del primer borrador de nuestro proyecto de ley, aprendiste lo importante que es cumplir con los formatos planteados dentro de la estructura, también sobre buscar otras fuentes de información, mantenerse en el tema sin vacíos ni repeticiones y considerando la jerarquía entre ideas, establecer una secuencia lógica y cohesionar tu texto usando conectores. Y también aprendiste a emplear un vocabulario variado y apropiado, además de algunos términos académicos propios de distintas disciplinas. Y bien, entonces nosotros tenemos que hacer memoria de qué es lo que veníamos desarrollando en la semana 6, acerca de la propuesta de ley para el cuidado del agua, en donde nosotros hemos utilizado un cuadro dentro de la etapa de planificación, que respondía a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema? En este caso era una ley que está orientada al cuidado del agua. Dentro de las otras preguntas podemos señalar por qué escribirás esta propuesta de ley, cuál es el propósito, a quiénes está dirigido, cuál es el tipo de lenguaje que vas a utilizar, el título, cuál es el número de capítulos proyectados y de qué tratará cada capítulo. Y así nosotros habíamos colocado como respuestas que nuestra ley es para promover el cuidado del agua, para garantizar políticas que regulen el uso y gestión del agua. Está dirigido al Estado peruano, vamos a utilizar un lenguaje formal porque es una propuesta de ley. Y también el título será Ley que promueve el cuidado del agua. Ese era nuestro título previo, el preliminar. Va a estar dividido en 5 capítulos y que cada uno de esos capítulos van a tener un nombre en específico y van a contener artículos. Lo siguiente que vamos a realizar en esta sesión va a ser recopilar eso que habíamos escrito en un primer momento sobre nuestro proyecto de ley, y ahora lo que vamos a proceder a realizar es la revisión de nuestra redacción, donde vamos a poder corregir algunos aspectos que no nos convencen del todo o agregarle algunos términos para poder enriquecer más aún nuestro proyecto de ley. Y entonces, si nuestro proyecto de ley decía ley número 0001, ley del cuidado del agua, mejorando la redacción, ahora puedo colocar ley número 0001, ley del cuidado y uso adecuado del agua. Y lógicamente van a haber partes a las que yo les voy a añadir nuevos términos o nuevas frases, voy a incluir dentro de lo que ya había colocado previamente, y en otras partes no voy a hacer ningún cambio. Entonces, de esta manera, la siguiente parte, que es el presidente de la República, por cuanto el Congreso de los Estudiantes ha dado la siguiente ley, no voy a colocarle ningún cambio. En el capítulo 1 voy a tener que hacer referencia a la inclusión de ese nuevo término que había colocado en lo que es el título de nuestra ley. Por ejemplo, artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto fomentar el cuidado del agua. Ahora ya no será solo fomentar el cuidado del agua, sino será fomentar el cuidado y uso adecuado del agua. Lo mismo ocurrirá en el artículo 2, finalidad, que lo habíamos escrito de esta manera en primera instancia, pero posteriormente, mejorando la redacción, vamos a colocar: la presente ley tiene por finalidad promover el cuidado y uso adecuado del agua, fomentar la actuación del Estado y el sector privado en dicha promoción. Número 3. En el ámbito de alcance,
No hemos realizado ningún cambio, por lo tanto vamos a dejarlo como lo habíamos redactado inicialmente. Artículo 4, definiciones. Y aquí también hemos utilizado algunos términos que van a estar considerados dentro del anexo. Entonces tampoco vamos a colocar ningún cambio para mejorar nuestra redacción. Vamos a revisar así cada capítulo. Por ejemplo, el capítulo número 2, deberes de las personas y del Estado. Aquí vamos a incluir también otros términos u otra frase más. Entonces colocaremos artículo 5, deberes de las personas. Toda persona tiene el deber de cuidar y administrar adecuadamente el uso del agua para satisfacer sus necesidades básicas, evitando acciones que no promuevan su uso responsable. En el artículo 6 no vamos a realizar ningún cambio, porque consideramos que está bien redactado. En el artículo 7 vamos a poner denuncia por incumplimiento y allí sí vamos a agregarle otros términos más, como por ejemplo, todas las personas pueden denunciar infracciones o el no cumplimiento de la ley. En caso de incumplimiento, la Autoridad Nacional del Agua lo resuelve administrativamente en primera instancia. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tienen el deber de atender las denuncias para garantizar el cumplimiento de esta. Y así vamos a ir revisando cada uno de los capítulos de nuestro proyecto de ley y asimismo cada uno de los artículos que están contenidos dentro de ella. Y entonces ahora vamos con el reto Aprende en Casa. Esta vez nos han dejado redactar la versión final de tu propuesta de ley. Antes de ver la redacción, recuerda que si tienes problemas de matemáticas que no sabes resolver, ya sean de primaria o de secundaria, nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Bien, y aquí tenemos cuál sería el ejemplo del proyecto de ley previo que nosotros habíamos redactado, basándonos en el ejemplo que nos ha dado el día de hoy en esta sesión el programa de Aprendo en Casa, donde primero han colocado en letras mayúsculas, centrado y en negrita, ley número 0001, ley del cuidado del agua. Luego han puesto lo siguiente: el presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la siguiente ley. Esta es una de las primeras transcripciones que nos dejaron en una de las sesiones correspondientes a la semana número 6, en donde habíamos estructurado nuestro proyecto de ley asignándole un título, capítulos con nombres, asimismo también artículos, y en esa ocasión solamente desarrollamos el capítulo 1 y el capítulo 2, que contenían las disposiciones generales, así como también los deberes de las personas y del Estado. Sin embargo, ahora nos han señalado otro ejemplo del proyecto de ley, pero esta vez revisado, en donde ya le han ido agregando algunos otros términos, como por ejemplo uso adecuado del agua. Y este sería el producto final que queda luego de hacer la revisión de cada uno de los capítulos y artículos que contienen este proyecto de ley, como ya hemos podido ver en una de las láminas anteriores. Ahora, el proyecto de ley que yo había redactado en uno de mis primeros videos consistía en lo siguiente: yo le había colocado ley número 0001, ley que promueve el cuidado y reuso del agua. Le había colocado un título un tanto distinto. Ahora también no solamente puedes colocar el reuso del agua, sino puede ser el uso responsable del agua y en fin, puedes variar muchísimo en lo que es el título del proyecto de ley que te has propuesto redactar. Luego he seguido la estructura que han hecho en el programa, en donde se ha colocado el presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la siguiente ley. Posterior a eso he procedido a empezar con la redacción del capítulo 1, que contiene las disposiciones generales, el cual, como pueden observar, he tenido que colocar en negrita y también centrado y en letras mayúsculas. Y he procedido a redactar lo que es el artículo número 1, que contiene el objeto de ley. Y le he colocado algo diferente al ejemplo que teníamos de modelo de redacción que nos habían propuesto dentro del programa, ya que mi ley dice: la presente ley tiene por objeto velar por el cuidado del agua, dado que este recurso debe ser valorado como un bien imprescindible para el futuro de la humanidad, evitar la contaminación y el desperdicio del agua causada directa e indirectamente por el ser humano, así como fomentar el respeto a los recursos hídricos. Otra idea que puse dentro del artículo 2, finalidad, es que la presente ley tiene por finalidad garantizar políticas que rehúsen el uso y gestión del agua, considerando su vitalidad para la preservación de la vida. En el artículo 3 yo consideré poner el ámbito de aplicación igual que en el ejemplo y
puse que se encuentran comprendidos dentro de los alcances de esta norma el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, las empresas públicas y privadas y la población en general. En el artículo 4, definiciones, con lo que para una interpretación adecuada de los términos se utilizan las definiciones consideradas en el anexo de esta norma, al igual que en el modelo que nos presentaron dentro del programa. En el capítulo 2, deberes de las personas y del Estado, también le he colocado en mayúsculas, en negrita y centrado. En el artículo 5, que contiene los deberes de las personas, se coloca toda persona tiene el deber de, y aquí vas a colocar cuáles son tus ideas de los deberes de las personas en lo que corresponde, según el modelo que se ha planteado en un inicio. El artículo 6, deberes del Estado. El Estado, a través de los gobiernos regionales y locales, deben abastecer de agua a, y aquí también vas a colocar cuál es tu idea respecto del artículo de los deberes del Estado. Y en el artículo 7 he colocado las denuncias por incumplimiento, en donde he tomado textualmente lo que nos dieron de ejemplo. Las personas pueden denunciar infracciones o el no cumplimiento de la ley. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú deben de atenderlas para garantizar el cumplimiento de la misma. Y entonces, como había señalado en el artículo 4 que iba a contener las definiciones en un anexo, entonces he colocado aquí lo que es el agua, la Autoridad Nacional del Agua, que nos han dado también como ejemplo dentro del programa del día de hoy, y también he colocado otros términos más como cambio climático, contaminación y también hidrografía. Ahora, lo importante de estas definiciones es que tú tienes que ordenarlas en orden alfabético y asimismo tienes que colocar de dónde ha sido adoptado o de dónde has sacado las siguientes definiciones. En este caso les hemos adaptado del Congreso de la República 2009 de la Ley número 29338, la Ley de Recursos Hídricos. Entonces, ¿qué debemos resaltar cuando escribimos nuestro proyecto de ley? Nuestro proyecto de ley debe contener coherencia textual, es decir, que todo tu texto trate sobre el tema planteado sin que hayan vacíos de información ni repeticiones. Cohesión textual, es decir, que tus ideas estén relacionadas por los conectores correctos. Organización textual lógica, es decir, que las ideas que propones se relacionen de manera lógica. Uso de vocabulario variado, es decir, que hagas uso de un vocabulario variado y adecuación para la temática. Uso de recursos ortográficos, para separar y aclarar expresiones e ideas, como diferenciar el significado de las palabras con la intención de darle claridad y sentido a tu texto. Y por último, vas a realizar la evaluación de tus aprendizajes. Y para ello vas a tener que responder a los siguientes 4 criterios con un sí o con un no. Número 1. ¿Pude elaborar el plan de escritura de la propuesta de ley para el cuidado del agua? ¿Sí o no? Número 2. ¿Logré evaluar la correspondencia entre mi propósito y la primera versión de mi texto? Número 3. ¿Logré articular e integrar las ideas presentadas en los artículos con la idea principal del texto? Y número 4, logré elaborar la versión final de mi propuesta de ley reajustando el texto de acuerdo con el análisis y evaluación realizados. Y una vez que revises estos criterios podrás decir que has concluido con el reto de la sesión del día de hoy. Y ya sabes, no te olvides de pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, darle like y compartir nuestro contenido. Muchas gracias por ver este video hasta el final, no te olvides de compartir este video, darle like y comentar. Y si estás buscando las soluciones de retos anteriores, no te olvides consultar la lista de reproducción según tu grado. ¡Hasta la próxima!